Buenos días. Seguimos con el tema de matrices. Habíamos quedado pendientes de unas pocas cositas. A ver, lo último que vimos fue sumar las filas o las columnas de una matriz. Y el último programa que habíamos hecho era agregarle a una matriz una fila con la suma de las columnas. Entonces habíamos quedado en que nos faltaba todavía hacer funciones booleanas, pero con argumento matricial, y hacer otro tipo de ejercicios donde nos interesa es cómo se recorren los elementos de una o más matrices para obtener el resultado. Entonces podríamos empezar con las funciones booleanas. Aquí hay un par de ejercicios, de ejemplos. Ver si una matriz contiene un cero y ver si una matriz es un palíndromo, o sea, si se lee igual de, ¿cómo era? De izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Bueno, pero ya miremos eso, cómo sería en una matriz. Entonces, el primer ejercicio se trata de decir sí o no. O sea, si una matriz contiene un cero, al menos uno, con uno que contenga esa función me debe devolver verdadero. Entonces vamos a copiar la función que tenemos allí. Se llama tiene cero. Vamos a embellecerla un poquito. Algo así. ¿Ok? Entonces se va a llamar tiene cero, pero esta vez es para una matriz. Creo que este ejercicio lo habíamos hecho para un vector. Entonces, la diferencia es cómo nos vamos a mover. Entonces se va a llamar tiene cero.m. Ya ahí había un programa que se llamaba así. Eliminémoslo. Y listo. Entonces se trata de ver si una matriz A contiene un cero. Miremos en MATLAB un ejemplo de una matriz. Por ejemplo, la función rand, que me da un número al azar, entre 0 y 1, si yo le pongo argumentos entre paréntesis, por ejemplo, ¿qué sería rand de 4? Esto ya son funciones que MATLAB trae predefinidas, pero que nos sirven para formar ejemplos. Aunque creo que ya hicimos una función que me devuelve una matriz donde yo le doy el tamaño y de dónde a dónde me muevo, listo. Pero si yo le digo hágame una matriz de 4 filas y 7 columnas con números aleatorios entre 0 y 1, aquí está, bueno, no ocupo en un solo pantallazo. Entonces pongamos la de 6. Aquí, esta matriz, esto lo que me da el random es una matriz. Lo que puede hacer es que si yo no le pongo argumentos, él me entiende que es una matriz uno por uno, o sea, de un solo elemento. Y me da en ese caso un número entre 0 y 1. Entonces, pero la función en general me produce una matriz cualquiera. Inclusive, si yo solamente le coloco un argumento, lo que entiende MATLAB es que es una matriz cuadrada de 4 filas y 4 columnas. Entonces yo podría con ese rand generar matrices. Pero bueno, usemos nuestra matriz que hicimos en el video anterior. Hagamos una matriz A igual a matriz, creo que se llamaba matriz, de 4 filas, 5 columnas, entre menos 10 y 10.
entonces ahí queda la posibilidad de que algunos de los elementos sean ceros, entonces va a tener números negativos, positivos y posiblemente algunos ceros. Entonces este primer intento no nos dio ningún cero. Entonces si yo le aplico la función tiene cero a esa matriz A mayúscula, me va a decir que no, o sea, falso. Generemos otra matriz. Esta sí tiene un cerito siquiera. Le aplicamos la función tiene cero y ahora me dice verdadero. Esa matriz contiene al menos un cero. Listo. Esta tiene el cero por otro lado. Vamos a ver si nos resulta siquiera una que tenga dos ceros. Nada, estamos de malas. Esta función tiende a no producir muchos ceros. Esta, por ejemplo, tiene dos. Entonces, si yo le aplico la función tiene cero, cuando, ¿se acuerdan que empezamos diciendo no tiene ceros? O sea, es principio de la mala fe. Cuando se encuentra este primer cero, ya termina allí y dice sí tiene un cero. Entonces, lo que no me está diciendo es en qué posición está el cero, pero tiene cero, da verdadero. Perfecto, entonces esa es una función booleana, ¿sí? Porque devuelve un 0 o un 1, pero en este caso se lo estamos aplicando a una matriz. Entonces es una función booleana con argumento matricial. Listo. Entonces, ¿cuál es la otra que está en el ejemplo? Esta función palíndromo, que es la adaptación del problema que hicimos, que resolvimos con vectores, de ver si un vector era simétrico, o sea, si se leía igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces esta función ahora es exactamente lo mismo que la función hecha para vectores, solamente que ahora vamos a recorrer los elementos de una matriz. Aquí se llama palíndromo, sin tilde pues, no podemos usar tilde. Lo grabamos. Y nos quedó este programa. Listo. ¿Cómo se funciona? Pues pide el tamaño de la matriz. Esto fue algo que se vio allá en el video anterior, cómo se pide el tamaño de una matriz, o sea, las filas y columnas, cómo coloco las filas en M y las columnas en N con la función size. Y listo, empezamos diciendo, esta es la simetría, pero está hecha con fórmula, ¿sí? Entonces lo que dice es, si el elemento que está en la fila I es igual a su simétrico por fila, o sea, miremos una matriz acá, en esta matriz A. Dice, si el elemento que está en la fila 1, columna 1, es igual al que está en la fila N, digamos, la última, bueno, fila M, en este caso, y columna, si esta es la 1, la columna sería la última. Entonces, el que está en 1, 1 se va a comparar con la última fila, con la fila M y la columna N. El que está en la posición 1, 2, o sea, este 6 se va a comparar con el que está como está en la primera fila, con el que está en la última. Y como está en la segunda columna, con el que está en la penúltima, o sea, se compararía con este menos 7. Entonces sería simétrico si este elemento menos 2 fuera igual a este menos 1. Con eso ya es suficiente para decir que no es simétrica, porque con uno solo que no sea es suficiente. Pero entonces en matrices se puede hacer así. Fácil, o sea, la fila I con la fila esta, que sería, aplicando la formulita, la fila N más 1 menos I. Entonces el programa quedó
así. Esta es la fórmula para obtener el simétrico de I con respecto a M. Y esta es la fórmula para obtener el simétrico de J con respecto a N. Si no se quiere hacer con fórmulas, se puede hacer perfectamente utilizando aquí unas variables en donde el simétrico de I, cuando I vale 1, es la fila N, y en la columna igual, la fila M, perdón, y acá sería la otra. Entonces, hecho con fórmulas, el programa sería así, empieza diciendo si es palíndromo, pero si encuentro un elemento que sea diferente de su simétrico, entonces ya digo que no es palíndromo. ¿Y qué le falta? Un break. Para que no siga buscando. Esto es para evitarle trabajo al programa. Otra vez el teclado. Entonces aquí falta un punto y coma. Ahora sí, está hecho una función booleana, pero aplicada a matrices. ¿Qué matrices tenemos? Tenemos aquí solamente una matriz A, que no es simétrica, por lo tanto, si le pregunto si es un palíndromo, esa matriz A me va a decir que hay un error. Z igual A. ¿Qué faltó ahí? En el programa. Aquí el nombre de la matriz. No sé en qué momento se lo quité. Ahí decía palíndromo. Es palíndromo A. Entonces lo grabamos. Se llama palíndromo. Y volvemos a correrlo. Y me dice, no es un palíndromo. ¿Qué matriz sería un palíndromo? Pues habría que construirla o generarla, pero bueno, MATLAB tiene otras funciones que generan matrices y que pueden servirnos en algunos casos para generar una matriz inicial y seguir trabajando para hacer cosas, pues no para sustituir todo el programa completo que queremos hacer por una función que ya MATLAB tiene hecha. Entonces, por ejemplo, si usted hace una matriz de ceros, haga B igual a una matriz de ceros, MATLAB tiene una función que se llama ceros, de tamaño 6. Quiere decir que es una matriz cuadrada de 6 por 6. Entonces, MATLAB trae una función para definir una matriz de ceros. Eso se puede utilizar dentro de un programa si queremos construir una primera matriz de ceros y después de ahí seguir trabajando. Es válido, pues. MATLAB también tiene otras funciones con unos nombres bastante particulares. Por ejemplo, quiero una matriz de unos. Hágame una matriz de unos de 6 filas y 4 columnas. Entonces MATLAB tiene una función que hace una matriz de unos. 6 filas, 4 columnas. Y tiene otras, por ejemplo, la matriz identidad en álgebra lineal. Es una matriz que tiene unos en la diagonal principal y ceros en el resto. Entonces, si esa matriz yo la llamo D, y digo, hágame una matriz identidad de, esas matrices son cuadradas, de tamaño 7, entonces MATLAB tiene un nombre especial para eso. La matriz ojo, de tamaño 7, no sé de dónde viene lo del ojo, así le dirán allá los de álgebra lineal en inglés, a una matriz identidad 7 por 7. Entonces, listo, MATLAB trae algunas funciones predefinidas. Algunas se podrán usar para empezar a resolver un programa. Otras nos tocará construirlas simplemente por aprender a construir una matriz o a movernos dentro de una matriz. Bueno, entonces, por ejemplo, esa matriz B que tenemos ahí es palíndromo. Pues si todos son ceros, entonces
este 1 es igual a este, perdón, este 0 es igual a este 0, este otro 0 es igual a este, etc. Se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. O sea, de izquierda a derecha bajando que de derecha a izquierda subiendo. Podría decirse porque hay dos direcciones. Entonces, ¿ves un palíndromo? Sí. Es un palíndromo una que no fuera cuadrada, esta de unos, que es la C. Es palíndromo la matriz C también. Esa matriz C se lee igual, pero no dio. No dio. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ejemplos y vemos por qué el programa no funciona hecho así. Uno primero hace un programa y después lo prueba. Eso no tiene nada de malo. Vamos a construir una matriz M, que sea lo que llamamos un palíndromo. Digamos, si yo digo 1, 3, 2, 4, punto y coma, y luego digo, vamos a hacerla no más de 3 filas, 5, 7, 5, 7, 7, 5, entonces voy a hacer ahora 5, 4, punto y coma, 1, 3, 2, 4, 5, 7, aquí era un 7, a ver, 7, 5, punto y coma, 4 la estoy tomando en orden inverso, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, y cierro corchete. Esa matriz se supone que este elemento 1 es igual a 1, 3 es igual a 3, 2 es igual a 2, etcétera. Debe ser palíndromo. Entonces vamos a ver si funciona. Es palíndromo la matriz M. Si es palíndromo. Entonces, ¿qué pasó en esa otra matriz que no me dio palíndromo? ¿Recuerdan en cuál fue que se presentó un error? En la matriz C. ¿Y cuál era la matriz C? Esta de 1. Esta es 6 por 4. Primera fila con última fila. Entonces sería con M. Primera columna con última columna. Vamos a ver qué error hay aquí. Ah, está ahí. Eso no era hasta ahí, era hasta N. Íbamos a recorrer todos los elementos de la matriz. Había ese error, no sé por qué se coló esa ahí. Está malo acá en el ejemplo, ¿sí? Seguramente fue por el copia y pegue. Aquí también hay un error en esta de tiene 0. Funcionó mal. Entonces esto era una N y esta de tiene 0 también había que recorrer todos los elementos. Lo que pasa es que cuando estuvimos haciendo una matriz triangular llegamos solamente hasta I. Ok, entonces ahora sí, lo grabamos. Lo volvemos a correr para la misma matriz C y ahí sí funcionó que es un palíndromo. Entonces, estas cosas sirven para uno detectar errores. ¿Qué error tiene un programa? Pues ahí se coló una I, pero venía desde por acá. Entonces, ojo, aquí hay errores en ese archivo que se utilizó para enviárselos como guía. ¿Ok? Entonces ya hemos hecho dos funciones booleanas. Y puede haber muchas cosas que se preguntan. Si una matriz es simétrica, por ejemplo, hay unos nombres que se dan en álgebra lineal a las matrices, entonces se pueden hacer muchas más funciones booleanas. Muy bien, entonces
podríamos plantear más ejercicios de funciones booleanas, pero iremos a ver qué otros ejercicios vienen resueltos. Bueno, aquí se menciona eso de que MATLAB trae predefinidas muchas funciones y generalmente se aplican a matrices, porque MATLAB es laboratorio de matrices. Entonces, en álgebra lineal se habla del determinante de una matriz. MATLAB tiene el determinante de una matriz cuadrada, la inversa de una matriz, la transpuesta de una matriz. Esas cosas las puede tener MATLAB. Por ejemplo, esa matriz M que tenemos aquí, yo puedo encontrar la transpuesta haciendo un programa para hacerlo, pero la transpuesta de M se obtiene con el apóstrofo. Así se usa más o menos en las clases de álgebra lineal a transpuesta. Entonces, si esta matriz tenía 3 filas y 4 columnas, la transpuesta tiene 4 filas y 3 columnas, en donde los que eran columnas de la matriz pasaron a ser filas en la transpuesta. 1, 5, 4 pasó a ser fila. 3, 7, 2 pasó a ser la segunda fila, etc. Entonces, eso lo tiene MATLAB, la transpuesta. Otra cosa es que nos digan, escriba un programa para calcular la transpuesta. ¿Qué otras funciones? El determinante. El determinante se usa para matrices cuadradas. Y dice aquí, también hay unas funciones especiales, una función que produce unos ceros, unos unos, la identidad, un cuadrado mágico, una matriz de Hilbert, una de Pascal, etc. Entonces, si usted hace, por ejemplo, una matriz de Pascal, digamos M1 igual a la matriz de Pascal, creo que es en minúscula, de tamaño 5, o sea, tiene que ser cuadrada, o sea, la hacemos cuadrada, no, las matrices de Pascal son cuadradas, y luego quiero calcular el determinante, pues MATLAB tiene la función determinante de esa matriz que se llama M1, y le dio que ese determinante es 1. No sabía que esa era una característica de las matrices de Pascal. Si yo hago M2 igual a la matriz de Hilbert de tamaño 5, o sea, 5 por 5, y la llamo M2, no, en MATLAB no se llama Hilbert, sino Hilb, no más. Entonces, esta es una matriz donde empieza con 1, un medio, un tercio, un cuarto, etc. Luego empieza con un medio. ¿Qué característica tiene esta matriz? Que el determinante es muy próximo, determinante de M2, es muy próximo a 0. ¿Sí ven? Da 3.7 por 10 a la menos 12. Entonces, cuando el determinante está muy próximo a 0, el cálculo de la inversa, acuérdense que solamente tienen inversa las matrices con determinante distinto de 0. Entonces, esta matriz de Hilbert se estudia en álgebra lineal como una matriz que si se usa como matriz de coeficientes para un sistema de n ecuaciones, entonces da un sistema muy inestable. Es decir, que si usted tiene acá unos términos independientes en un sistema de n ecuaciones y cambia un valor, por muy pequeño que sea el cambio que usted haga en uno de los términos independientes, la solución del sistema cambia radicalmente. Entonces, eso es lo que se llama una matriz inestable y MATLAB lo trae una matriz de Hilbert. Pero nosotros podemos, como ejercicio, construir una matriz de Hilbert. Una matriz de Pascal, o sea, que haga el triángulo de Pascal de una matriz de 6 por 6. Entonces, este es el triángulo de Pascal de la matriz 6 por 6. Entonces, listo, MATLAB trae algunas funciones, pero acá en el curso nos tocará programar algunas. Listo. Entonces, inclusive trae hasta esa que construye un cuadrado mágico. Enseguida vamos a construir un cuadrado mágico, a pesar de que MATLAB ya la traiga definida, simplemente para saber cómo nos movemos en una matriz para generarla. Listo. Luego, MATLAB también puede
trae definidas unas operaciones para matrices. El producto de matrices es un producto que es, que es que está definido con cierta conformabilidad. Para uno multiplicar una matriz A por una matriz B se necesita que el tamaño de A y el de B tengan ciertas coincidencias. Y entonces se habla de suma de matrices, pero se están sumando los elementos de una matriz con otra matriz. En ese caso se exige que sean exactamente del mismo tamaño, o sea, m por n las dos, y entonces se suman componente a componente. El producto es distinto. La división se entiende como A dividido B en matrices es A por la inversa de B, donde la inversa es una función que también la trae MATLAB predefinida. Entonces A por la inversa de B es A dividido B. A a la n es el producto matricial de A por A n veces. Entonces se necesita que la matriz A sea cuadrada para poder hacer esos productos todas las veces que se quiera. Ok, entonces miremos en ejemplos. Aquí hay una observación sobre que si uno utiliza un punto se puede hacer eliminar la connotación matricial de una matriz. Entonces veamos qué matrices tenemos aquí. La matriz A es una matriz 4 por 5. Entonces quedamos en que usted no puede hacer A por A, porque no son conformables para el producto. Esta es 4 por 5, se tiene que multiplicar por una que sea 5 por algo. Listo, pero si yo lo que quiero es, bueno, hagamos otra matriz B 5 por 5. Vamos a usar B igual a una matriz de 4 por 5, de 4 filas. El programa que hicimos, le digo, de 4 filas, 5 columnas, entre dos valores cualesquiera, entre 5 y 10, por ejemplo. Entonces B es otra matriz del mismo tamaño de la de A. 4 filas, 5 columnas. Entonces yo no puedo hacer A por B porque no son conformables para el producto. Pero si yo quiero es hacer 3 por 5, 15, menos 2 por 8, menos 16, etc. Entonces MATLAB trae un truquito. Usted le quita la connotación de operación matricial y usted dice que usted quiere que la operación se haga punto a punto. Entonces usted dice, por ejemplo, cuál es el producto A por B. Así no se lo va a aceptar. Pero entonces si usted le coloca un puntico aquí, usted está diciendo voy a hacer la operación de A por B, pero punto a punto. Entonces, ¿qué me dio? 3 por 5, 15. Menos 2 por 8, menos 16. 8 por 7, 56 negativo, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cosas que tiene MATLAB. MATLAB tiene muchas cosas sobre matrices, que yo quiero extraer una matriz, convertirla en un vector, etcétera, etcétera. Trae cantidad de funciones para matrices porque esa es la especialidad de MATLAB. Nosotros lo que vamos es a escribir algunos programitas que utilicen matrices para aprender cómo se programa con matrices. ¿Correcto? Entonces, hago esa observación, siempre recalco en que una cosa son las funciones que MATLAB trae hechas y otra cosa es lo que nos pongan a hacer como programadores. Listo, aquí hay unos ejemplos. Y enseguida viene un ejercicio. Bueno, antes de ese deberíamos hacer el producto de matrices, que está definido por acá en un ejemplo. A pesar de que MATLAB ya trae el producto de matrices que se hace exactamente con el signo de multiplicar. Muy bien, entonces vamos a ver el producto de matrices y
vamos a mirar primero acá en Octave un par de matrices que sean conformables para el producto. Por ejemplo, aquí tengo una matriz A que es de 4 filas, 5 columnas, o sea, 4 por 5. Entonces yo necesito generar una matriz B que empiece por 5. O sea, por ejemplo, una de 5 filas y 3 columnas. Listo. Entonces, 4 por 5, 5 por 3, entonces sí son conformables. Entonces, ¿cómo es que se hace ese producto que nos enseñan allá en álgebra lineal o en geometría vectorial? Entonces usted dice, cada elemento de la matriz producto, de la matriz resultante, se obtiene con una fila completa de la matriz A y una columna completa de la matriz B. Por eso las filas de A deben tener el mismo número de elementos que las columnas de B para hacer el producto A por B. Entonces, ¿y cómo es ese producto? Pues es un producto escalar, o sea, 3 por 7, menos 2 por 9, menos 8 por 7, 0 por 8 y menos 6 por 8, esos producticos se suman y nos dan un solo elemento de la matriz producto A por B. Luego, en la misma fila con la siguiente columna, se obtiene el siguiente elemento y luego en la misma fila con la tercera columna se obtiene, o sea que el producto A por B tendrá también 3 columnas, o sea 3 elementos en cada fila. Como son 5 filas y cada fila da lugar a 3 elementos del producto, entonces, perdón, como A tiene 4 filas, perdón, 4. Entonces el producto resultará una matriz 4 por 3. Está bien, ya MATLAB tiene definido el producto. Vamos a decir C igual A por B. Así, con el mismo signo de multiplicación, pero ya acá está haciendo el producto de estas dos matrices. Entonces nos va a dar una matriz de 4 filas y 3 columnas. Aquí está esa matriz, 4 filas, 3 columnas. Entonces, eso es lo que dice acá en las notas, que para obtener el producto de dos matrices, una que sea M por N y la otra N por R, o sea, el número de columnas de A debe ser el mismo número de filas de B, para que se pueda dar esa conformabilidad que digo. Y el producto resulta entonces M por R. Entonces, 5 por 4 y 4 por 5, que era el ejemplo de ahora. 4 por 5 y 5 por 3 nos va a dar una 4 por 3, o sea, 4 por 3. Entonces, y cada elemento C sub i j se describe aquí muy bien con esta fórmula. Es una sumatoria de unos productos entre un elemento, o sea, el elemento C sub i j es el producto o la suma de los productos de los elementos de la fila I de la primera matriz A por la columna J de la segunda matriz B. Entonces queda aquí perfectamente expresado, cada C sub i j se obtiene así, como una suma de productos. ¿Y cuántos elementos de C hay que construir? Pues como C va a ser M por N, entonces la I va de 1 hasta M y la J de 1 hasta R. Si lo vamos a hacer así tal cual, aquí está el producto. Entonces, nos vamos para el editor, pegamos los elementos. Este programa verifica la conformabilidad. Vamos a ver qué es eso. Para ahí, ¿dónde es que está el if? Este else va por acá.
para J, este va aquí, para acá, este ya está dentro. Perfecto, entonces se llama producto, vamos a hacerla con un nombre, producto.m, así MATLAB ya la tenga hecha, nosotros queremos es ver cómo se recorren los elementos. Listo, entonces aquí dice, primero verifiquemos la conformabilidad, o sea, ver si sí es posible hacer el producto. Entonces, me dan dos matrices A y B, yo busco el tamaño de A, M filas, N columnas, y el tamaño de B, S filas, R columnas. Si N es igual a S, que fue lo que vimos ahora, entonces son conformables para el producto y se puede hacer el producto y se puede formar la matriz C que va a devolver esta función. Y si no se da esta conformabilidad, entonces se pone un mensaje, se imprime un mensaje que diga no son conformables. En ese caso, esta función no está devolviendo absolutamente nada. Es una función que en este caso, que no sean conformables, no devuelve nada y simplemente imprime un mensaje. Ok, entonces observemos que debemos recorrer todos los elementos IJ desde I desde 1 hasta M y J desde 1 hasta R. Eso es lo que está aquí, para I de 1 hasta M y para J de 1 hasta R, o sea, todos. En este caso los estamos recorriendo por filas. No importa si los recorremos por columna, eso no tiene nada que ver, sería simplemente la forma en que se calcula cada elemento, pero no importa el orden, cada elemento tiene su forma de hacerse. Y luego cada elemento es una sumatoria, ¿sí? Para K desde 1 hasta N, fíjense que la fórmula nos dice cómo va el for. Haga el A sub IK por el B sub KJ. Entonces, para K de 1 hasta N, vamos a sumar, hacemos un sumador S, un acumulador, lo empezamos en 0 y le vamos sumando los productos de A sub IK por B sub KJ. Y cuando este ciclo de K termine, ya tengo en S la suma que necesito para colocar en el elemento C sub IJ. Entonces se hace C sub IJ igual a esa suma y listo, se calculó un elemento IJ y como I está variando, IJ también, se calculan todos. Entonces ya está listo, está grabado. Pues vamos a grabar. Se llama producto. Entonces observen que ya aquí lo hicimos como lo hace MATLAB. Ahora lo vamos a hacer con nuestra función. Vamos a llamar una matriz D igual al producto de las matrices A y B. Tengo esta matriz A, tengo esta matriz B, voy a hacer el producto entre A y B. Esta A es mayúscula. ¿Listo? Y observen que nos dio exactamente, nos debió dar exactamente la matriz C. Entonces, ¿dónde está el error? Ok, entonces supongo que ya ustedes vieron cuál era el error. El error está aquí. Si yo quiero sumarle algo a S, tengo que hacer S igual a S más lo que le voy a sumar. Ese era el error, el pequeño error. No estaba sumando los productos. Entonces me quedaba ¿qué? El último producto. Entonces lo volvemos a grabar. Vamos a volver a generar los valores porque yo tuve que empezar a mirar cosas hasta que vi el error. Listo, entonces generamos dos matrices, una 4×5, la otra 5×3. Hacíamos el producto con la operación producto de MATLAB, pero aplicada a matrices. Ahora la hacemos con nuestra operación producto definida por nosotros y dio exactamente lo mismo. Entonces hemos definido la función producto, que es la misma que MATLAB ya trae hecha. Si usted tratara de hacer, por ejemplo, un producto que no sea conformable, por ejemplo, C igual a A por A,
el MATLAB le da un mensaje que no son conformables y le explica por qué tal cosa. El programa de nosotros, el que calcula el producto de dos matrices, si le pongo A por A, simplemente me dice no conformables. Este otro mensaje que da es por aquello que dijimos, que cuando imprimía el mensaje y no devolvía nada, observen, si esto sale falso, la función no devuelve nada en la matriz C. Entonces simplemente dice imprima no conformable, pero no dice devuelve nada. En ese caso, MATLAB hace que lo que devuelva la función sea el conjunto vacío. Él dice, no estaba definido, por lo tanto yo le asigné el vacío. Lo que hemos visto aquí es el recorrido de los elementos. Entonces, observen las filas de la matriz A, para ir de 1 hasta M, y las columnas de la matriz B, que son R. Una fila de A, una columna de B. Este ejercicio da lo mismo si usted pone primero el ciclo de J que el de I, porque se va a hacer exactamente, solamente que ahora el recorrido sería por columnas, o sea que los elementos no se calcularían en este orden, sino bajando por las columnas. Listo, miremos otro ejercicio. El producto, ya esto lo hicimos, son las funciones booleanas. Ya comentamos que MATLAB trae unas funciones predefinidas y hace una matriz de Pascal. Nosotros podemos generar el triángulo de Pascal en esta misma forma, como una matriz. Podríamos hacerlo de otra manera, que estos unos no quedaran así en esta fila, sino en la diagonal. Y después formar los elementos que están aquí, desde el segundo hasta el de la diagonal menos 1. Y nos daría esa más parecida a un triángulo. Pero sería un buen ejercicio de tarea. Hacer la matriz de Pascal, primero colocar los unos en la columna y en la fila o en la diagonal y después formar el resto de elementos. Cada uno de ellos, por ejemplo este 35, es igual al que tiene encima más el que está a la izquierda de ese que tiene encima. Entonces se puede hacer perfectamente la matriz de Pascal. La podríamos hacer de otra forma. Poner los unos en la diagonal y luego formar los otros elementos también como la suma del que tiene encima más el que tiene a la izquierda ese que está encima. Podríamos hacerlo así y hacer una pequeña variante. Entonces, hagámoslo simplemente como ejercicio. Vamos a hacer una función. Es una matriz M igual a, no la llamemos Pascal, porque Pascal es la de MATLAB, llamémosla Pascual, simplemente por cambiarle el nombre. Pascal de tamaño N, o sea, va a ser una matriz cuadrada, N por N. Entonces vamos a hacer las dos cosas que dijimos. Vamos a colocar unos en la primera columna y vamos a colocar unos en la diagonal, no en la primera fila, que es como lo hace MATLAB. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues hacemos un ciclo, basta con que sea una variable, para, si yo la llamo K, para acá desde 1 hasta N, voy solamente a llenar la primera columna y la diagonal. Esto lo puedo hacer con una sola K. Entonces lo que me está diciendo es que haga el M, perdón, que es la que voy a formar, la matriz M. El M de la posición K1. O sea, solamente voy a mover K. Entonces, cuando K vale 1, estaría haciendo el 1, 1. Cuando K vale 2, el 2, 1. Luego el 3, 1, etcétera. Entonces, estoy haciendo es la primera columna.
igual a 1. Esos elementos son iguales a 1. Y voy a hacer el de la diagonal de una vez. El MKK es el de la diagonal. Entonces voy a hacer el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, etcétera. También todos iguales a 1. Y listo. No necesito más. Con un solo ciclo voy a hacer tanto la primera columna como la diagonal. Lo grabamos. Se llama Pascual. .m y vamos acá a probar nuestra función. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Pascal, no hombre, Pascual. Pascal es la de MATLAB. Pascal de 7. Hasta ahora solamente va a colocar los unos en la primera columna y en la diagonal. Eso fue lo que hizo. Estamos haciendo otra matriz de Pascal, distinta a la que trae MATLAB. Ok. Y luego voy a llenar estos ceros que están aquí por lo que dice el triángulo de Pascal. Este elemento M sub ij va a ser igual al de la fila anterior y la misma columna, o sea, el que está encima, que es el mi-1j. Y el que está a la izquierda de ese, que es en la fila i-1, columna j-1. Y esto lo voy a hacer para j desde... Podríamos empezar desde 3. En la 2 no hay que hacer nada. Pero si lo ponemos en la 2, hay un ciclo que no hace nada. Entonces empecémoslo en la de 3 y formamos cada elemento desde, ojo, desde la segunda. El primero ya no se va a cambiar, está en 1. El m sub 2j lo vamos a hacer y la j llega hasta un poquito menos de la diagonal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda eso acá? Una vez hecha esta parte de colocar la primera columna y la diagonal, vamos a generar los restantes elementos. Entonces, para ir dijimos desde la columna 3 hasta la última, que es la n, y para j, y aquí está la clave, es en el recorrido, para j, desde la 2 hasta la i-1, que es el que está antes de la diagonal. Para j desde 2 hasta i-1, haga el elemento m de la posición ij, ya j tiene el recorrido de los elementos que vamos a formar, igual al que está encima, o sea, el m de la fila i-1, columna j, la misma columna, más el que está a la izquierda de ese, que es el m de la fila i-1 y columna j-1. Esa es la formulita. Terminamos este ciclo y terminamos este otro ciclo. Quedó listo el programa, lo grabamos, se llama Pascual. Entonces, ejecutémoslo otra vez. Y ahora sí está completo. Pascual de 7, ¿qué nos da? Nos da, esto sí, más parecido al triángulo de Pascal. Fíjense, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Cada elemento es igual. Este 6 es 3 más 3, este 4 es 3 más 1, este 15 es 10 más 5. Entonces tenemos la misma matriz de MATLAB, pero hecha de otra manera. Esta es la de MATLAB, que colocó unos en la primera fila. A mí me parece más parecido a un triángulo lo que hicimos nosotros con Pascual que lo que hace MATLAB con Pascal, en donde uno tiene que girar la cabeza a la izquierda para poder ver el triángulo. Recordemos que uno hace esta matriz de Pascal es para obtener los coeficientes binomiales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que A más B al cuadrado es 1, 2, 1.
al cubo, a la 4, a la 5, a la 6. O sea, si hago una matriz Pascual de 7 es porque voy a obtener los coeficientes binomiales desde 0 hasta 6. Y observen que extraer los coeficientes binomiales de esta matriz es extraer la última fila. Acá en la que hace MATLAB, esa fila 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, acá no está en fila, está 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, está como en la diagonal secundaria. Entonces parece que el de nosotros es mejor, porque si lo que queremos es calcular los coeficientes binomiales, bastará con que nos muestre la última fila. Bueno, habrá que hacer, digamos, binomiales para n igual a 7, tendríamos que hacer 8, una matriz 8 por 8 para extraer la última, que correspondría a los coeficientes de la expansión de A más B a la 7. Habría que hacerla de 8 por 8. Miremos aquí, en Octave, si yo puedo extraer, bueno, esa matriz se llamó ANS. Vamos a cambiarla, que me la guarde con otro nombre, con la matriz P de Pascal. Pero no la de MATLAB, queremos es la de nosotros, que se llama Pascual. Entonces, ¿cómo extraigo la última fila de P? Según aquella forma de manejar paquetes de índices, sería la fila, la última fila es la 7, y la columna son todos los números desde 1 hasta 7. Vamos a ver si eso nos muestra la fila. Perfecto, véanla, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Entonces nosotros podríamos hacer otro programa, además de uno que les quedó de tarea, de a partir de un vector ir generando los coeficientes binomiales como en el triángulo de Pascal. Ahora estamos haciéndolo con el propio triángulo de Pascal. Entonces, si la otra se llamó binom, z igual, llamémosla binom 2, no sé, binom 2 de n. O sea, calcule la expansión de A más B a la n. Entonces, como ya usted tiene una matriz que se llama Pascual, o un programa, una función, perdón, que se llama Pascual, y que calcula la matriz, nosotros hacemos una matriz, llámela A como quiera llamarla, B como quiera llamarla, A igual a la matriz de Pascual de tamaño n más 1, listo, y que el programa me devuelva en Z la última fila de esa matriz A. O sea, el A de la fila n más 1, columna, todos los de la columna. O sea, desde la 1 hasta la n más 1. Y ya tengo una función que es la que hace el trabajo, que es Pascual, y acá simplemente extraigo la última fila de esa matriz de Pascal, que es lo que me va a devolver la función binom 2. La grabamos. Y venimos a Octave y le decimos binom 2 de 5, por ejemplo. O sea, los coeficientes de A más B a la 5. Entonces deben ser 6. Aquí están 6. Esos son los coeficientes para hacer la expansión de A más B elevado a la 5. Miremos qué otros ejercicios hay acá en las notas. Entonces, aquí hay un ejercicio que se llama regresión lineal. Y sabemos que MATLAB también tiene una función
que la mencionamos acá, que se llama reglin, regresión lineal, que puede hacer la regresión lineal, no sé de qué forma, vamos a hacerla como nos la enseñaron, no sé dónde es que enseñan regresión lineal. Ok, entonces nos dice, dada una nube de puntos, o sea, dados n pares de puntos xy, de parejas de números reales, pues, realmente sería x1, y1, x2, y2, x3, y3, etc. Encontrar la recta que mejor los aproxima. O sea, una recta es una formulita de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. ¿Cuál es la recta que mejor aproxima a esa nube de puntos? ¿Sí? Entonces, eso ya está estudiado, se llama el problema de la regresión lineal y nos dice, pues, calcule unas cuantas sumatorias y con eso usted encuentra la pendiente y el intercepto de la recta que mejor los aproxima. Entonces, ¿qué sumas debe hacer? Debe hacer la suma de los x. O sea, vamos a tener unos pares de valores x, y, n pares de valores, una nube de n puntos, n puede ser pequeño o grande como usted quiera. Entonces calcula la suma de los x, la suma de los y, la suma de los cuadrados de x, la suma de los productos x, y con esas fórmulas calcula la pendiente y una vez calculada la pendiente, m calcula el intercepto con solamente la suma de los y y la suma de los x. Aquí está la fórmula para m y para b. Entonces se supone que es una nube de puntos que se pueden aproximar con una línea recta. Si la nube de puntos no está en forma como parecido a una recta o que estén a lo largo de una recta, esta regresión lineal no va a producir buenos resultados. En ese caso se usará otro tipo de regresión, hay regresión polinomial. Usted puede aproximar la nube de puntos con una curva de grado 2 o de grado 3 o cualquier polinomio. Y podrá haber otras regresiones. Listo, en este caso de la regresión lineal, o sea que vamos a buscar es la ecuación de una recta, también existe una fórmula para calcular lo que se llama el coeficiente de correlación, o sea, un numerito que nos diga qué tan buena fue la correlación o la regresión. O sea, si era verdad que los puntos estaban en torno a una recta. Entonces, para eso se usan las mismas fórmulas de las sumas que utilizamos para calcular pendiente e intercepto, además de otra columnita porque se necesita calcular también la suma de los cuadrados de y, que no se usó acá. Entonces, la suma de los x, la suma de los y, la suma de los productos xy, la suma de los cuadrados de x y la suma de los cuadrados de y. Con eso se calcula este coeficiente. Lo que se dice es que si este coeficiente en valor absoluto es próximo a 1, este coeficiente da entre menos 1 y 1. Si está próximo a 1 o a menos 1, entonces la correlación es buena, o sea, sí estaban agrupados alrededor de una recta. Si se aproxima a 0 este R, entonces la correlación es mala. O sea, eso no se podía hacer por regresión lineal. Entonces, si calculamos M, B y R, podemos saber si la correlación fue buena y cuál fue la recta que mejor aproximó a esos valores. Muy bien, sigamos. Acabo de darme cuenta ahora que aquí decía dado un conjunto de n pares de puntos. No, son n puntos xy o n pares de números reales donde hay abscisas y ordenadas. Entonces hice esa corrección. Ahora, la mejor forma de hacer esto es tal cual como aparece ahí, o sea, construir una matriz que tenga n filas, en donde vamos a colocar primero los
pares de puntos, o sea, los XY, X1, Y1, X2, Y2, cada par de estos es un punto, hasta los que sean, digamos, si son 100 pares de puntos, y son 1000, de 1 hasta 1000. Entonces, para hacer un primer ejercicio, podríamos generar aleatoriamente los puntos, o sea, los pares XY. Si los generamos sin ninguna correlación, pues el programa, al calcular R, nos dirá que la correlación está mal hecha, o que la correlación o la regresión lineal no aplicaba. Ya veremos cómo generamos algo. Ahora, si los generamos todos que estén sobre una recta, pues el coeficiente de correlación va a dar exactamente 1 o menos 1 y la regresión será perfecta. Listo. Entonces vamos a construir una matriz donde en la primera columna colocamos los X, en la segunda los Y, y luego hacemos lo que se necesita para la fórmula, para las fórmulas, que son los X al cuadrado, los productos X por y los Y al cuadrado. Entonces nos quedará una matriz de 5 columnas y n filas, o sea, una fila por cada pareja de reales, o sea, por cada punto. Luego de que tengamos esos valores en la matriz, vamos a hacer las sumas de las columnas. Ya ese problema prácticamente lo habíamos hecho. Hay que recorrer entonces esta matriz de 5 columnas, recorrerla por columnas, hacer cada una de estas sumas, y cuando ese proceso termine tendremos acá, ya sea en una última fila o en un vector, tal como lo hicimos antes, las sumas que necesitamos para estas fórmulas. La suma de los X, de los Y, etc. Entonces, ese será, primero, llenar la matriz. Segundo, sumar las columnas. Tercero, calcular M, la pendiente, y B, el intercepto. Y R, si también se puede de una vez, que es el coeficiente de correlación. Entonces, con eso vamos a hacer un programa, pero vamos a hacerlo para un par de vectores, de vectores, uno que contenga las abscisas y otro las ordenadas. O sea, un vector X que tenga los X y un vector Y que tenga las ordenadas. Dados esos dos vectores, construimos esta matriz de 5 columnas, que es el primer paso. Entonces aquí miramos el programa, lo vamos a llamar regresión. Ya eso MATLAB lo tiene, se llama reglin. No sé cómo se utilizará, si será también para un par de vectores que contengan los puntos, o será de otra forma. Eso está en Google o en manual, donde esté. Bueno, entonces, observen, primero generamos las 5 columnas. La primera columna con los X, la segunda con los Y. Entonces, para esto basta con un solo ciclo, para ir de 1 hasta n. Cuando y vale 1, vamos a calcular, a poner en la matriz, el x1, el y1, el x1 al cuadrado, x por y al cuadrado, y1 al cuadrado. Y cuando y valga 2, vamos a la segunda, y cuando y valga 3, vamos a la tercera. Entonces, de una vez estamos haciendo 5 columnas con un solo recorrido de la y. Listo. Ya después viene sumar las columnas. Ya nosotros habíamos hecho un programa que sumaba las columnas y nos devolvía un vector con la suma de las columnas. Entonces este vector en S1 tendrá la suma de los X, en S2 tendrá la suma de los Y, en S3 la suma de los X al cuadrado, en S4 la suma de los productos XY y en S5 la suma de los cuadrados de Y. Entonces, con ese vector S y este programa que ya hicimos, se pudo haber incluido aquí la suma, pero ya lo habíamos hecho. Entonces, calculamos la pendiente con la formulita que nos dieron allá arriba, el intercepto. Aquí no está calculado R, seguramente es para dejárselos de tarea.
Y luego, bueno, ya veremos qué hace esto. Vamos a ir copiando este programa. Acá hacemos un programa nuevo, lo pegamos y se va a llamar regresión. Se va a grabar con el nombre de regresión.m y vamos a adornar esto un poquito, eso está todo ahí en una sola línea. Entonces primero generamos las 5 columnas con un solo recorrido de i, vamos a hacer las 5 columnas, aplicamos la función suma de columnas que debe estar por aquí, vamos a abrirlo a ver si está, se llama sumacol, aquí está, fue de los que hicimos en el video anterior. Suma de columnas me devuelve un vector con las sumas de las columnas, que era exactamente lo que necesitábamos. Y en el de regresión, vamos a ver qué más hay que arreglarle. Luego dice, hay que calcular m y b con estas sumas que quedaron en el vector s. Lo que se hace en regresión es agregar una sexta columna. ¿Sí? Por ahora hemos hecho estas 5 columnas, con estas calculamos m, b y r. Entonces dice, ahora se agrega una sexta columna que es los y estimados. O sea, los valores de y que según la ecuación de la recta corresponden a cada x. ¿Sí? Entonces, ¿quién será el de la columna 6? Se llama el y estimado, se acostumbra a ponerle disque y asterisco, que es mx más b, o sea, el que resulta de la fórmula. Entonces, si la regresión es buena, los valores estimados para y serán próximos a los valores de y que se suministraron. Eso ya es un análisis que se hace en estadística. Entonces, se acostumbra a agregar una columna con los valores correspondientes a los x y que están sobre la recta. Entonces, por eso se hace este otro recorrido. Para ir de 1 hasta n, calcule el a de la fila i, columna 6, como m, que es la pendiente, por el a sub i1, que es el x, más b, o sea, el que estaría sobre la recta. Y lo que se devuelve aquí en este caso es toda la matriz. Entonces, este programa de regresión devuelve toda la matriz, pero aquí lo pusimos a imprimir cuál es la ecuación de la recta, aquí que imprima y igual a tanto por x más tanto, y luego dice el error de correlación es tanto. El error de correlación es el que nos va a decir si la correlación fue buena, regular o mala. Entonces grabamos este programa, ya le pusimos nombre, regresión, y nos vamos acá a Octave a probarlo. Entonces nos dicen, a usted le dan un vector X, llámelo de cualquier manera acá fuera del programa. Tiene un vector A, digamos, con números entre 3 y 4. Entonces, igual a... no tienen por qué ser enteros. A random. ¿De cuántos elementos? De 20 elementos. 20 valores de X. Si queremos que estén entre 3 y 4, entonces multiplicamos por 3, simplemente. Entonces, un número aleatorio entre 0 y 1 por 3 me da un número aleatorio entre... No, le sumamos 3 más bien. Más 3. Entonces así nos queda entre 3 y 4. O sea, el random me da números entre 0 y 1 más 3 me da entre 3 y 4. Digamos que esos son los X. Y los Y, primero vamos a hacer un ejemplo donde no hay ninguna correlación. Digamos que yo genero
números aleatorios, necesito la misma cantidad de elementos de Y, o sea, son los Y correspondientes a X, o sea, tiene que ser una matriz de, esto es rand, o sea, una matriz de una fila y 20 columnas, o sea, un vector. Y para que nos dé, digamos, entre 20 y 30, multiplicamos este random por 10 y le sumamos 20. Nos dará, ahora ya faltó pues la R. Pero observen que aquí no va a haber ninguna correlación. Tengo unos números aleatorios distribuidos uniformemente entre 3 y 4 y otros distribuidos uniformemente entre 20 y 30. Ahí no hay ninguna relación entre ellos. Entonces nos debe dar una correlación muy mala, pero le aplicamos el problema de la regresión. Entonces, la regresión lo que nos va a dar es una matriz, regresión de esos dos vectores A y B que contienen los X y Y. Y aquí está la regresión. Estos son los X, estos son los Y, estos son los X al cuadrado, los X por Y, los Y al cuadrado y acá los valores aproximados. Observen que tampoco estuvo tan malo, pues. El valor correspondiente a 3,5 al primer X es 25.17. Lo partimos lo hicimos a partir de 28. Bueno, estos números podrían repetirse, pero es muy difícil que se repitan si los cogimos sin o con todos los decimales que maneja MATLAB. Es muy difícil que haya dos iguales. Entonces, este es el valor aproximado por la recta que se calculó y estos son los valores iniciales. Entonces, de acuerdo con esta simulación, dependiendo de qué sean los X y qué sean los Y, el X puede ser la estatura ¿de quién? De un ratón. Y el Y, los pesos. Entonces, lo que nos dicen es que con estos valores tomados experimentalmente, obtuvimos una ecuación que me dice que el peso ideal de un ratón que pesa 3.5 es 25,17. O sea que este ratón estaría gordo porque pesa 28 y el peso ideal es 25. Algo así, ya la interpretación que se le dé en el experimento que se esté haciendo depende de qué clase de datos son. Observen, al 305 nos dio un valor cercano a 25. Mejor dicho, acá casi todo nos dio cercano a 25. ¿Por qué? Porque eran entre 20 y 30. Entonces aquí, pero no calculamos el índice de correlación. Observen que aquí está la fórmula de la ecuación. La pendiente es menos 0,9 y el intercepto es más 28. El error de correlación no está porque no hicimos la formulita para R. Así como hicimos A y B, debimos haber puesto ahí R y acá nos hubiera dicho si ese R fue bueno o fue malo. Correcto. ¿Será que ponemos aquí la fórmula de R o se la dejamos a usted de tarea? Que es, transcriba esta fórmula de R que está aquí, esta, en términos de los elementos del vector S que formamos allá en el programa. A mí me da pereza porque esto está muy largo, pues aquí hay un producto de unas especies de varianzas o desviaciones típicas y luego una raíz cuadrada. Bueno, entonces aquí faltó calcular R y para que lo mostrara aquí, error de correlación R. Ahí sabíamos que la correlación esa que nos dio era bastante mala. En cambio, si nosotros hubiéramos hecho un vector C, por ejemplo, igual vamos a usar las operaciones de MATLAB. A 7 por X, ojo, perdón, 7 por A más 3
O sea, pendiente 7, intercepto 3. Entonces, si el vector C fuera formado por, por la fórmula de la recta 7x más 3, entonces al hacer la regresión de A con C, nos debe dar exacta, o sea, que el número que aparezca aquí es el mismo estimado, porque las fórmulas esas dan el valor exacto. En este caso darían los mismos valores 7 para la pendiente y 3 para el intercepto. Entonces, apliquémosle la regresión. Ya la regresión ahora es entre A y C. Si le hacemos la regresión, observen que este X que hay aquí es exactamente el mismo, porque la ecuación nos dio Y igual a 7X más 3, que fue la misma formulita que utilizamos para formar los elementos de C, o sea que el programa se ve que funciona bien. En este caso el R debió habernos dado 1, exactamente, o sea, la correlación fue perfecta. O sea, eso no fueron ningunos datos experimentales, pues, cogimos y los hicimos así. Entonces podríamos pensar en un experimento donde yo los valores del vector Y los genere con unas pendientes que sean aleatorias, pero entre unos valores, digamos, yo la genero entre 6.8 y 7.2, y los interceptos entre 2.9 y 3.1, seguramente el programa me va a sacar pendiente 7, intercepto 3, pero ya no van a coincidir exactamente estos valores, y el coeficiente de correlación no sería exactamente 1, sino un valor cerca de 1. Eso es lo que hace la correlación, la regresión lineal. Lo otro que se puede hacer es, hombre, si estos datos son producto de un experimento real, hecho por allá por alguien que estaba investigando si había una relación entre un par de variables, entonces seguramente nos van a entregar un archivo de Excel con todos los resultados experimentales. Digamos que nos den 1000 medidas entre X y Y, algunas de las cuales se repetirán. Entonces MATLAB tiene una función que lee de un archivo de Excel y se lo pasa a usted a una matriz. Entonces, creo que la función se debe llamar read, de leer read XML, que son los archivos de Excel. Entonces usted dice, haga esta matriz igual a leer un archivo Excel, le da el nombre del archivo y ya tiene las dos primeras columnas. Luego usted le agrega las 3 columnas restantes, hace el cálculo de M y B y agrega la columna esta que serían los estimados. Y el coeficiente de correlación le va a decir qué tan buena fue esa correlación. Entonces acá en el texto, todavía no están unos resultados de unos valores generados que sí estén correlacionados, pero no exactamente. Entonces, ahí quedaron faltando.